Se dice popularmente aquello de que un héroe solo es tan interesante como lo son sus villanos. Y nosotros no vamos a discutir esa afirmación. En Marvel hay mogollón de villanos icónicos, carismáticos y muchos que todavía no tienen Marvel Legends. De eso es de lo que va el vídeo de hoy. Como acabamos de decir en la introducción, hoy vamos a hablar de los 20 villanos de Marvel más conocidos que aún no cuentan con figura Marvel Legends. ¿Y cómo vamos a hacer eso de que sean los más conocidos? ¿En qué me baso? ¿En el criterio que a mí me dé la gana? Pues no sé si conocerán una página que se llama Ranker, pero esencialmente es una página para hacer listas y permitir que los usuarios voten. Entonces los personajes se van recolocando en función del número de votos que reciban. Ranker tiene una lista destinada a villanos de Marvel y lo que hemos hecho ha sido ir mirando esa lista y ver cuáles de esos villanos no tienen todavía Marvel Legends hasta llegar a 20. Pero antes de nada, dos reglas. En primer lugar, solo vamos a contar que no hayan tenido Marvel Legends en formato cómic. Es decir, si han tenido Marvel Legends pero es del MCU o de una serie de animación, siguen contando para el presente ranking, siempre y cuando no hayan tenido figuras en los cómics. Segunda, solo vamos a contar figuras Marvel Legends que haya producido Hasbro. Entendemos que a día de hoy la manera de hacer figuras de Hasbro es la que la mayoría de coleccionistas sigue en sus colecciones, entonces no nos sirve de mucho que Toy Biz lanzara una figura en su día de algún villano si a día de hoy no casa estéticamente con la colección. Vamos a recorrer los villanos en orden inverso, es decir, vamos a empezar por el menos popular y así iremos escalando hasta el más popular. Así que sin más dilación, empezamos. Para hablar de nuestro villano número 20 tenemos que bajar hasta el puesto 125 de la lista de Ranker. Y este primer villano no es otro que Man-Ape, el hombre simio, un villano de Pantera Negra que, para eso estaban las reglas iniciales, sí que ha tenido su versión del MCU. Ahí se llamaba M'Baku y ha sido más bien aliado o antagonista, quizás como mucho, de los dos Panteras Negras que hemos tenido en el cine. En los cómics su versión es mucho más villanesca. Además, uno de los motivos por los que se especula que todavía no haya salido es que, bueno, el hecho de que vaya disfrazado de gorila puede tener ciertas connotaciones racistas por algún lado, por eso es que su versión del MCU baja mucho, digamos, esta caracterización de gorila blanco que tienen los cómics, y como decíamos, es un villano más villano propiamente en los cómics. En el puesto 19 subimos hasta el puesto 114 de la lista de Ranker para encontrarnos con Justin Hammer. Justin Hammer fue interpretado por Sam Rockwell en Iron Man 2 y no tiene figuras en general, ni basada en el cine ni basada en los cómics. Es verdad que en los cómics al final no deja de ser pues el prototipo de empresario viejo con bata, pero bueno, al final es un villano importante de Iron Man, tiene en su haber algunas de las sagas más conocidas del personaje y bueno, a pesar de que quizás no sea la figura más interesante del mundo, es verdad que luciría bastante bien en cualquier colección de villanos del Vengador Dorado. En el número 18 tenemos que subir al puesto 103 de la lista de Ranker para encontrarnos un villano que para mí es de las mayores omisiones de Marvel Legends y no lo entiendo. No es otro que Scourge, el Verdugo, uno de los villanos asgardianos más importantes de todos los tiempos, que ahora mismo, o por lo menos en lo último que yo leí, estaba apareciendo en la etapa actual del Inmortal Thor. Llevamos desde el año 2016 con Amora la Encantadora en solitario. Yo pensé que poco después lanzarían al Verdugo o incluso que intentarían volvérnosla a revender en un pack de 2, pero a día de hoy seguimos sin él. Y mira que tiene alguna saga importante en su haber, como por ejemplo dentro del Thor de Walt Simonson, es una de esas omisiones de Marvel Legends que no alcanzo a comprender. En el puesto 17 nos encontramos con Graviton. La verdad es que yo no conozco muchísimo al personaje más allá de esos dos primeros grandes capítulos de la serie animada de Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra. Pero lo cierto es que eso ya basta para que quisiera una figura de este personaje. Sé que es un conocido enemigo de Los Vengadores, así que su inclusión en esta lista es más que justificada. Y de malo de los Vengadores a malo de los Vengadores, ya que en el número 100 de la lista de Ranker nos encontramos con Korvac. Sí, el de la saga de Korvac. Al final es un villano importantísimo de los héroes más poderosos de la Tierra, así que no es para nada normal
que no haya tenido su figura a día de hoy. Pero bueno, desde aquí partimos una lanza a favor de Korvac. Llegamos al puesto número 15 y nos encontramos con un personaje que sí que tiene figura basada en su apariencia en el MCU. Dos, de hecho, una buff y una que venía en un pack. Estamos hablando de Enano Negro, o como se conoció en las películas, Cool Obsidian, parte de la Orden Negra de Thanos. A día de hoy seguimos sin contar con versiones de estos personajes en su versión comiquera. Y no será el último que aparezca por aquí. En el puesto 14 nos encontramos con Morgana Le Fay. Sí, esa Morgana Le Fay, la del Rey Arturo. En los cómics Marvel se ha batido numerosas veces con los Vengadores, con el Doctor Muerte. Es una villana recurrente del lado mágico del universo Marvel. Así que no sería de extrañar que en próximos años veamos una figura suya. La inclusión del siguiente personaje en una lista de villanos supongo que se debe al grandísimo éxito que tiene su contrapartida en el MCU, ya que si bien la versión de las películas de Agatha Harkness es claramente villanesca, la de los cómics no es tanto así. Más bien ha sido aliada tanto de la Bruja Escarlata como del Doctor Extraño como de los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, también sería un personaje que sería interesante tener en formato Marvel Legends dentro de nuestro estante mágico y sobrenatural, con lo cual sí, ¿por qué no? Contaremos a Agatha como villana para esta lista. En el puesto número 12 nos encontramos con un personaje que, si bien es clave para el universo Marvel, especialmente para la parte cósmica, no se viene a bien como lo harían en Marvel Legends. Y es que estamos hablando de la inteligencia suprema Kree, que no es más que un cabezón verde en un frasco. Pero bueno, como digo, al final no deja de tener cierta importancia. Con lo cual, no sé cómo, pero si tenemos a MODOK en formato Marvel Legends, ¿por qué no la inteligencia suprema? En el puesto número 11 nos encontramos con otra ausencia doliente, y es la Reina Duende. Sí, tuvimos la figura de X-Men 97 este mismo año, pero como he dicho, solo estamos hablando de versiones de cómic. Y estuvimos muy cerca de tenerla, ya que fue uno de los tiers del HasLab del Engine of Vengeance de Robbie Reyes. Pero a día de hoy no contamos con la Reina Duende en ninguna de sus versiones en formato comiquero en Marvel Legends. En el número 10, otro de los integrantes de la Orden Negra, Fawcett de Ébano o Ebony Maw, que también cuenta con su versión del MCU, las dos, la figura regular en la línea y dentro del pack de los hijos de Thanos, pero que no cuenta con versión comiquera. Otra gran omisión dentro de los villanos Marvel. Y es que en el puesto 9 tenemos una figura que sí sacó Toy Biz en su día, pero que Hasbro todavía no ha sacado en Marvel Legends. Y estamos hablando de la némesis de Iron Man, el Mandarín. Las connotaciones racistas del personaje del Mandarín vienen por su parecido con Fu Manchu, que a día de hoy se considera un estereotipo bastante negativo. Pues eso, esos bigotes largos, esas uñas largas, son pues esos estereotipos de personajes que se han quedado muy desfasados en pleno siglo XXI. Pero bueno, hay versiones del Mandarín que se podrían adaptar perfectamente a los nuevos tiempos, como por ejemplo el de Matt Fraction, con lo cual, ¿por qué no? Desde aquí pedimos una nueva figura del Mandarín. Ya dentro de los 50 primeros puestos de la lista de Ranker nos encontramos con el que va a ser nuestro número 8, que no es otro que el Gran Maestro. El Gran Maestro nuevamente sí que contó con figura de su versión cinematográfica, encarnada por Jeff Goldblum, pero a día de hoy todavía no tenemos esa versión comiquera de un villano cósmico del universo Marvel. Nos tenemos que volver a ir a los 9 reinos de la mitología nórdica, en concreto a Muspelheim, y es que ahí gobierna Surtur, el señor del fuego. Y si bien tuvimos una figura súper chula de su versión del MCU, para su versión comiquera necesitaríamos una muchísimo más grande. Por supuesto, tendría que ser tamaño HasLab como mínimo. Así que bueno, quizás es complicado que veamos a Surtur como Marvel Legend comiquera, pero oye, ¿por qué no? Ahí lo dejamos. La figura que vino con el Gran Maestro del MCU no es otro que el coleccionista de Benicio del Toro. Ya tenemos la versión del MCU, como decimos, pero aún no tenemos la versión comiquera. Sí que la tuvimos en tamaño Marvel Universe, pero todavía nada en 6 pulgadas. Vamos con el top 5 y nos encontramos a un villano clásico de los Cuatro Fantásticos. No es otro que el amo de marionetas, el padre de Alicia Masters. Es verdad que en los últimos años no hemos tenido grandes figuras de los malos de los Cuatro Fantásticos. No tenemos a Diablo, no tenemos al Pensador Loco, no tenemos al Hombre Topo, aunque este sí que tiene una figura, y no tenemos al padre de Alicia Masters, el amo de marionetas.
A ver si con la próxima película de los Cuatro Fantásticos nos ponemos las pilas y vuelven a traer personajes de la primera familia Marvelita. En el número 4 tenemos al todopoderoso, a Beyonder. Y si bien en la primera saga de Secret Wars no era particularmente villanesco, en la secuela de Secret Wars 2 sí que fue una figura más controvertida y más villanesca. Se dice, se cuenta, se rumorea que tendremos al todopoderoso en esa nueva línea de Secret Wars. Así que, bueno, por si acaso, aquí lo dejamos. El todopoderoso necesita figura Marvel Legends. Vamos con el top 3 y una figura que no sé exactamente si la podrán sacar en tamaño Marvel Legend. Estamos hablando de un personaje que sí que contó con figuras del MCU, pero claro, porque esta era muchísimo más fácil de sacar, y es que estamos hablando de Ego, el planeta viviente. Al final, ¿cómo vas a sacar una Legend que sea un planeta a escala? Pero bueno, no sé, en todo caso es nuestro puesto número 3. La medalla de plata se la lleva Killmonger, un villano que, si a mí me preguntas, me sorprende que esté tan arriba en el ranking, ya que yo lo conocí principalmente por la película de Pantera Negra. De hecho, en la versión del MCU tenemos varias figuras, tanto de su aparición en Pantera Negra como de su aparición en What If, y sin embargo no lo hubiera puesto en el puesto 2 de un ranking de cómics. Pero bueno, estamos siguiendo lo que ha votado el gran público, con lo cual aquí se queda ese número 2 para Killmonger. Y en el número 1, el oro se lo lleva, y yo creo que no podía ser de ninguna otra forma, Mephisto. Uno de los grandes villanos del universo Marvel que a día de hoy todavía no cuenta con Marvel Legends. Le pasa como le pasa a la Reina Duende. En su día, para la campaña del Engine of Vengeance de HasLab, mostraron que una de las metas a alcanzar era una figura de 6 pulgadas de Mephisto. Por supuesto, ese proyecto se fue al garete y Mephisto, en teoría, no lo tendremos nunca, porque a priori eso era lo que había dicho el equipo de Hasbro. Las figuras que no salgan en el HasLab no las vamos a tener. Pero sin embargo, este año tenemos a Hellstorm dentro de la línea de Strange Tales, y Hellstorm era una de las figuras de ese HasLab que no se consiguió. Así que bueno, quizás no está la puerta del todo cerrada para Mephisto. Y bueno, hasta aquí este recorrido por los villanos de Marvel más populares que todavía no cuentan con figura Marvel Legends. Reconozco que hay algunos villanos que hasta a mí me han sorprendido que estuvieran aquí en lugar de otros, con lo cual, si a ti te pasa lo mismo, por favor, déjanos en comentarios qué villano habrías puesto tú en lugar de estos que han aparecido en la lista. ¿Cuál te sobra? ¿Cuál hubieras metido? A nosotros nos encanta debatir, sobre todo nos encanta debatir de cuestiones comiqueras, la verdad es que nos da bastante vidilla, así que nada, no te olvides de dejarnos un comentario. Y si no te gusta comentar en YouTube, pues también nos puedes seguir en nuestros perfiles en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Oye, ya que has llegado hasta aquí, por favor, haznos un favor y suscríbete. Y dale a la campanita para que te avise de todo nuestro contenido. Por mi parte, no queda nada más que añadir y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends Team Up.